¿90 segundos o nuestros sueños más salvajes? There must be more to life than this. El 23 de enero de este año, Iker Seisdedos presentó el siguiente titular para el diario El País. El reloj del fin del mundo sitúa a la humanidad a 90 segundos del apocalipsis, el peor registro de su historia. Antes de dejar que el pánico se apodere de nosotros, dice Seisdedos, debemos recordar que el reloj del fin del mundo consiste en un cálculo simbólico efectuado cada año por un comité convocado por el Boletín de Científicos Atómicos. El cálculo en cuestión nos muestra qué tan cerca consideran los expertos que está la humanidad de la medianoche, es decir, del exterminio total. Si bien las manecillas se mantienen en la misma posición que el año pasado, este sigue siendo el peor registro desde 1947, el año en que el reloj se puso en marcha. Al dar cuenta de los 90 segundos que nos separarían del cataclismo final, el comité encargado citó el auge de la inteligencia artificial, la proliferación de armas nucleares, las amenazas biológicas, la crisis climática, la rampante desinformación, la guerra de Rusia y Ucrania y también a Israel y Palestina. Frente a todo esto, Rachel Brunson, la presidenta y delegada del Boletín de Científicos Atómicos, emitió un pronóstico alarmante por medio de algunas ásperas declaraciones. En palabras de Brunson, fijar el reloj a 90 segundos de la medianoche no es una indicación de que el mundo esté estable. Todo lo contrario, las tendencias siguen apuntando ominosamente hacia una catástrofe global. Al leer una noticia como esta, cosa no poco común especialmente después del 2020, uno no puede evitar sentirse pequeño, impotente, perdido, asustado y náufrago. Sí, náufrago en el océano de esta realidad caótica y cambiante que pese a las toneladas de información a las que tenemos acceso, no logramos entender del todo. Así las cosas. A veces es difícil pensar en el futuro en mayúsculas, en 10, 20, 50, 100 años. Los partidarios del mindfulness o de cualquier otra disciplina práctico-espiritual de índole presentista me dirían que pensar tan lejos en el futuro no tiene caso, que no es provechoso y que lo único disponible es el ahora. Si bien aprender a vivir en el presente y llevar a cabo las acciones que están a la mano es un paso fundamental para hacernos cargo de nosotros mismos y para poder prestar algún servicio a la sociedad, debemos cuidarnos de renunciar al futuro. Estimadas graduandes, a pesar de todo, tenemos, como las generaciones que vinieron antes de nosotros, derecho a soñar con un futuro mejor y en exactamente la misma medida tenemos la responsabilidad de construirlo. Entiendo por experiencia propia que tanto la parte de soñar como la de hacernos responsables es una tarea de gran complejidad en un mundo que está a 90 segundos de la medianoche. Pero solo si no desfallecemos evitaremos continuar con esta cuenta regresiva. Siendo esta mi convicción, quiero compartirles la resolución que me dejó la experiencia como estudiante de literatura en la Universidad de los Andes. Si algo aprendí a medida que avanzaba en mis estudios de pregrado, es que las cosas que parecen más definitivas, el dinero, las instituciones, los países, las ciudades, etc., son ficción. No me malentiendan, no quiero decir que estas cosas por ser ficción sean malas, irrelevantes o que dejen de engendrar realidades que han atravesado nuestras vidas y que con toda probabilidad lo van a seguir haciendo. Lo que quiero decir es que todas ellas tuvieron su origen en la salvaje imaginación de algunos seres humanos. Entonces, si al menos gran parte de la realidad es ficción o producto de la ficción, eso quiere decir que esa parte de la realidad también está al alcance de nuestra salvaje imaginación. La mayoría de los objetos que pueden alcanzar con su mirada en una ciudad primero estuvieron directa o indirectamente como un destello en la mente de alguien más. Lo que acabo de decir no es nuevo. De forma tácita lo hemos sabido siempre. Aún así, a menudo desacreditamos el poder de nuestra propia imaginación y la agencia que podría llegar a tener sobre eso que llamamos la realidad. Más allá de las diferencias sociales, geográficas, económicas o históricas, en una humanidad compartida, ustedes, yo, quienes han estado detrás de las ficciones más establecidas y en general todas las personas que han pasado por este planeta, hemos contado con la capacidad de imaginar y crear ficciones, tan breves y en apariencia sencillas como cuentos y chistes, o tan grandes y sofisticadas como países e instituciones. A fin de cuentas, siempre ficciones.
Al principio el cuento sin terminar y el país imaginado tenían la misma consistencia. Como decía el Marco Aurelio de la película Gladiador de Ridley Scott, una vez hubo un sueño llamado Roma, solo podías susurrarlo. A nada que levantabas la voz se desvanecía, tal era su fragilidad. Estimades, la frontera entre la realidad y la ficción es mucho más borrosa y difusa de lo que nos han dicho. A diario la realidad se ficcionaliza y la ficción encarna como realidad. Si queremos un futuro mejor, un mundo que no está al borde del colapso, tendremos que empezar por imaginarlo y por creer que lo que imaginamos se puede materializar. Pues así lo hicieron los forjadores de las grandes ficciones que lograron modificar la realidad. Es verdad, no basta con soñarlo, pero también es verdad que sin soñarlo primero no podremos. Sueñen, sueñen salvajemente, imagínense el futuro y nuestro legado porque estamos ávidos de un mundo diferente y de las ficciones que lo hagan realidad. Creamos en nuestras ideas y trabajemos por ellas, porque no hay un solo imperio, invento, obra maestra o cura para alguna enfermedad que no haya sido antes una humilde idea. Solo con esta firme confianza en nuestra imaginación y en su capacidad de intervenir las ficciones que tomamos por inalterable, haremos que, en vez de 90 segundos, sean nuestros sueños más salvajes.